2 Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también de hechos, estando presente. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta reunión donde el único propósito, Padre, es alabar tu nombre, exaltar tu nombre, escuchar tu bendita palabra, ser instruidos por tu palabra, y que tu palabra, Señor, nos santifique, nos redarguye, nos amoneste, nos sane, nos restaure. Yo te ruego, Padre, que me ayudes a poder hablarla. Necesito, Señor, una dependencia de tu Santo Espíritu, Padre. Me acerco delante de tu presencia, Señor, rogándote auxilio. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Estamos en el tema 12, es el tema 12. El tema 12 de esta serie
que es consolación y arrepentimiento de los corintios. Ya casi un año, hermanos. Ya casi un año, esperando que sea de edificación para nosotros. Amén. El tema de hoy, como dice arriba en su Biblia arriba, Pablo defiende su ministerio, pero al hacer una defensa Pablo de su ministerio, tiene que mostrar él características o evidencias de un verdadero siervo de Dios, entendiendo, hermano, que al atacar a Pablo, atacan el mensaje de Pablo también. O al desechar a Pablo, desechan el mensaje del apóstol Pablo. La primera serie, no sé cuántos recuerdan, la primera serie que ya llevamos casi un año, ¿se acuerdan del título de la primera serie, que fue titulada Corrigiendo a los Corintios? Corrigiendo a los Corintios. Vimos, hermano, que en la iglesia de Corintios había problemas de todo tipo. De todo tipo. Si enumeramos los temas, son cerca de 24 o 25 temas que se dieron en la primera carta. Empezando desde que Pablo llega a Corintio y funda la iglesia de Corintios. Pablo era un buen plantador de iglesias. Después de ahí vimos el tema de la salutación, vimos las divisiones en la iglesia, la idolatría a los predicadores, la locura del evangelio, la carnalidad de los corintios, un caso fuerte de inmoralidad, los litigios entre los corintios, los excesos de los corintios, los problemas matrimoniales, los sacrificados a los ídolos, la irreverencia a la cena del Señor, los derechos de un verdadero apóstol, el libertinaje de los corintios, el orden del culto, cuando Pablo habla de la sujeción y ahí toma el tema del velo, el mal uso de los dones espirituales, el mal uso del don de lenguas. Después Pablo expone el verdadero propósito de los dones espirituales. Y luego dimos dos temas, la preeminencia del amor 1 y la preeminencia del amor 2, entendiendo que los corintios operaban en los dones pero no tenían amor, no fluían en amor. Y por último, el tema que vimos en Corrigiendo a los Corintios fue diezmo o ofrenda. Básicamente habló de la ofrenda y nosotros hablamos un poquito qué es lo que aplica a la iglesia. Amén. No sé si algún tema se me pasó, pero vimos realmente que había mucho desorden en la iglesia de Corintio y Pablo les manda una carta dura, una carta muy severa, porque aquí lo menciona, ¿verdad? Algunos dicen que las cartas son duras. Le manda una carta dura, una carta muy severa, donde expone el apóstol, hermano, la severidad de estos problemas, pero también expone soluciones. En cada problema que él expone soluciones. Ya en la segunda carta, que es la serie que estamos ahorita mirando, se titula La consolación y el arrepentimiento de algunos, la consolación y el arrepentimiento de los corintios, con excepción de los falsos maestros. La segunda carta, los corintios se arrepienten y hemos estado enfatizando, hermano, que todo arrepentimiento trae dolor. Por lo tanto, la segunda carta de los corintios es una carta de consolación. Y ya vimos varios temas, ¿verdad? Este es el tema 12, el primer tema, no sé cuántos recuerdan, pero el primer tema fue el Dios de toda consolación. El segundo tema, Pablo defiende su integridad como apóstol. El tema 3, las evidencias del evangelio en nuestras vidas. El tema 4, un ministro competente de un nuevo pacto. El tema 5, un llamado a soportar aflicciones, porque somos llamados a soportar aflicciones. El tema 6 se tituló Una vida pasajera. El tema 7, el ministerio de la reconciliación. El tema 8, el gozo del apóstol Pablo por el arrepentimiento de los corintios. Y luego el tema 9, 10 y 11, Pablo toma un asunto pendiente que hemos estado hablando ya por los últimos 3 servicios,
y que fue la ofrenda para los santos, luego la administración de la ofrenda y luego bendecidos por Dios para bendecir, que son 3 temas donde básicamente habla sobre la ofrenda. Y Pablo aquí ya en el capítulo 10, que es el tema 12, defiende su ministerio. Pero al defender su ministerio, hermano, él muestra ciertas características de un siervo de Dios. Ahora, demos un pequeño repaso para que de repente se nos olvide, ¿verdad?, todos los temas que hemos estado viendo, que ya vimos. Ahora, los últimos 3 temas, hermano, como acabo de mencionar, que es la ofrenda para los santos, la administración de los donativos y el tema del viernes pasado, que fue titulado Bendecidos por Dios para bendecir. Son temas que se encuentran en el capítulo 8 y 9 y que abarcan 38 versículos donde Pablo habla, hermano, fíjese bien, acerca de la ofrenda. 38 versículos donde Pablo habla acerca de la ofrenda. No vamos a hablar de la ofrenda porque ya Pablo aquí entra a otro tema, pero está un poquito entrelazado con los temas anteriores. Pablo ha enfatizado claramente y ha dejado saber 3 cosas en cuanto a la ofrenda. 1, que es parte del culto. 2, el destino de los donativos. 3, quienes administran los donativos. Y 4, que Dios nos hace un llamado a bendecir, a compartir lo que Dios nos ha bendecido. Entendemos que son quizá bastantes versículos cuando Pablo habla de la ofrenda. Por lo tanto, sabe que los falsos maestros infiltrados en la iglesia de Corintios traerán acusaciones contra el apóstol, porque él está hablando bastante sobre la ofrenda. Y entendemos que los falsos maestros infiltrados en la iglesia van a empezar a comenzar a traer acusaciones, o ya estaban trayendo acusaciones al apóstol Pablo. ¿Qué hace el apóstol Pablo en el capítulo 10? Hace una defensa de su ministerio, porque mira, acaba de hablar de la ofrenda bastante, y sabe que los falsos maestros no se van a quedar callados. ¿Me explico, hermano? Sabe que los falsos maestros, hermano, infiltrados ahí, van a empezar a querer desmeritar van a querer desmeritar a Pablo, y por lo tanto, si desmeritan a Pablo, van a estar rechazando el mensaje de Pablo. Y es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo en el capítulo 10? Parece ser como que entra otro tema radicalmente, ¿verdad? Está hablando de la ofrenda y rápidamente Pablo empieza a hacer defensa de su ministerio, pero tiene que ver, ¿por qué? Porque está hablando de la ofrenda, los falsos maestros no se están quedando callados y por lo tanto Pablo tiene que hacer defensa de su ministerio, tiene que hacer defensa. En el capítulo 10 hace una defensa de su ministerio, pero va a exponer ciertas características o ciertas evidencias de un ministerio genuino de Dios. Un ministerio genuino, un ministerio sincero de parte de Dios. El apóstol Pablo en este capítulo termina con el tema de la ofrenda. Y podríamos decir, como repetí anteriormente, cómo cambia rápido, no a otro tema, no, como que se enlaza un poco con los temas anteriores, haciendo defensa de su ministerio, porque sabe, hermano, que los corintios se han arrepentido, pero todavía lo están atacando algunos falsos maestros. ¿Cómo podemos dividir, hermano, el capítulo 10? Que desde el verso 1 hasta el verso 6, Pablo usa su autoridad apostólica para denunciar a sus opositores. Él usa su autoridad. Desde el verso 7 hasta el verso 11, expresa su relación con Cristo, de quien ha recibido el llamado
y expresa que lo que él habló en la primera carta fue inspirada por el Espíritu Santo. Aunque unos decían que Pablo andaba en la carne, Pablo dice, no, eso que escribí en la primera carta fue inspirado por el Espíritu Santo. Y desde el verso 12 hasta el verso 18, rehúsa justificarse a sí mismo, alabarse a sí mismo, como lo hacen los falsos maestros, que se alaban a ellos mismos. Bueno, y eso nosotros lo vemos todavía en la actualidad, ¿verdad? Y mire cómo comienza. Versículo 1 y versículo 2 dice, yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y luego vuelvo a usar la palabra ruego, versículo 2. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. ¿Contra quién? Contra algunos. Ya se habían arrepentido la mayor parte de los corintios, pero había algunos todavía que estaban dando problemas en la congregación. Contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Mire cómo el apóstol Pablo, hermano, en estos dos primeros versículos de alguna manera pone que había algunos que lo estaban acusando, señalando, lo estaban desacreditando, porque parece ser que la primera carta que Pablo mandó, ellos no la recibieron, no la aceptaron, no quisieron recibir las correcciones. Pablo, hermano, comienza diciendo yo Pablo, como diciendo yo pequeño, porque significa pequeño. Dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Le está diciendo 4 características que él tiene como siervo de Dios. Número 1, mansedumbre. Pablo era un hombre manso. Número 2, ternura. Pablo era un hombre tierno. Número 3, Pablo tenía humildad. Y número 4, vieron la valentía en la vida de Pablo cuando él llevó a cabo su ministerio. Cuando yo leí esto, amado hermano, digo que qué reto para todo pastor o predicador que tiene que tener estas características, porque mire, un pastor, hermano, sin paciencia se acaba la congregación rápido. Un pastor, hermano, que no tiene paciencia, la congregación se la termina porque se la termina. Pablo está diciendo, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Es decir, viene de Cristo, lo aprendí de Cristo. Que la mansedumbre, la ternura, la humildad, pero también la valentía. Para enfrentar, hermanos, situaciones que él va a enfrentar aquí. Situaciones que se viven en el ministerio. Es decir, no porque Pablo, hermano, tenía mansedumbre, no porque Pablo tenía o mostró ternura, no porque Pablo mostró humildad, no por eso les iba a hablar la verdad. No por eso. Les iba a hablar la verdad. ¿De qué acusaban a Pablo, hermano? Básicamente lo acusaban de no tener autoridad, mire bien, solo porque era manso. Lo acusaban de no tener autoridad solo porque tenía paciencia Mire qué paciencia. Yo no sé cuántos de nosotros, hermano, hubiéramos tenido paciencia con la iglesia de Corintios. ¿Sabe qué, hermano? Lo vamos a mandar a usted a pastorear a una iglesia que se llama Corintio, pero le vamos a dar la lista de los problemas que tiene esta iglesia. ¿Sabe qué, pastor? Mejor no. A Pablo, hermano, lo acusaban
de no tener autoridad solo porque tenía paciencia, solo porque tenía mansedumbre. Ese no tiene autoridad, decían, porque por la paciencia que tenía, por la mansedumbre que él tenía. ¿De qué acusaban a Pablo? Lo acusaban que cuando él manifestaba su mansedumbre, su paciencia con la grey, ese hermano no tiene autoridad. Ese hermano necesita ser rígido, ese hermano necesita ser así. De eso lo acusaban a él. Pero cuando Pablo, hermano, mandó la carta, fíjese, cuando Pablo mandó la carta, entonces ya lo acusa. Bueno, ahora Pablo anda en la carne. ¿Sí entiende lo que está pasando? Cuando el apóstol Pablo mandó la primera carta, usando él su autoridad como apóstol, llegó la primera carta, hermano, y seguramente la leyeron, porque las cartas las leían hacia la congregación, y los falsos maestros decían: Pablo anda en la carne ya. En el momento que él usa su autoridad, ahora lo acusaban de que andaba en la carne. Como dicen por ahí, ¿verdad? No se le daba gusto para nada a los falsos maestros. Es decir, el centro de estas acusaciones simplemente es porque Pablo les hablaba la verdad y esa verdad era atacada. Había algunos contra, como dice el apóstol. Había algunos contra que ponían en tela de juicio, en tela de duda la palabra predicada. Y para advertir al apóstol sobre esos falsos maestros infiltrados, Pablo comienza diciendo: os ruego. Pablo en esta porción, hermano, de una manera moderada, comienza diciendo: os ruego, por favor, escuchen lo que les voy a decir. Y poco a poco empieza él a hablar un poquito más fuerte, porque se está defendiendo de los falsos maestros. Pablo es como si les dijera: presten atención en un ruego, que lo que les va a decir, quizá algunos hermanos se van a enojar, porque iba a hablar de los falsos maestros. Y hay gente, hermano, que se enoja cuando tú le hablas de los falsos maestros. Hay gente que defiende a los falsos maestros. No sé si te ha pasado a ti, hermano. Hay gente que se enoja cuando tú hablas de los falsos maestros, cuando tú hablas de sus enseñanzas torcidas, y cuando tú hablas de esas doctrinas, rápidamente te dicen: hermano, usted no tiene amor, usted anda en la carne. Pablo empieza diciendo: os ruego. O sea, como que empieza con cuidado el apóstol Pablo, porque va a hablar de los falsos maestros. Recuerde, ha acabado de hablar de la ofrenda. Seguramente la carta la van a leer. Van a surgir los falsos maestros como ya lo estaban atacando, porque ya lo estaban atacando. Y Pablo empieza con cuidado. Dice, versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente, dice, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Dice contra algunos. Decir, esos acusaban a Pablo de no tener autoridad, pero también lo acusaban cuando él usó su autoridad, también lo acusaban ahora de que andaba en la carne. Dice Pablo para afirmar, verso 3, pues aunque andamos en la carne, es decir, Pablo está diciendo, es verdad, todavía estamos en este cuerpo donde batallamos, es verdad, luchamos con esta carne. ¿Cuántos luchan con la carne? Es verdad, esta carne está inclinada al pecado,
Es verdad, batallamos con esta carne, pero nosotros no actuamos conforme a la carne, está diciendo él. Nosotros no nos dejamos dominar por la carne. Mire qué sometimiento que tenía Dios. Verso 4. Verso 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo, hermano, comienza a usar una metáfora exponiendo una realidad en la vida cristiana como una milicia donde todos estamos constantemente luchamos con esta carne, luchamos contra doctrinas erradas y luchamos contra ideas, hermano, pensamientos, y expone que esta lucha, o que en esta lucha las armas que Dios nos ha dado no son carnales, son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué significa, hermano, fortalezas? Porque dice ahí, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué significa fortalezas? El texto siguiente lo nombra, son argumentos. Argumentos, ideas que traían estos falsos maestros. Ideas que iban en contra de la palabra de Dios. Verso 5. Derribando argumentos. Mire cómo dice Pablo. Esta palabra argumentos viene del griego logismos, que significa cálculos, razonamientos arrogantes, ideas o conceptos antibíblicos. Mire bien, cuando el apóstol Pablo usa la palabra derribando, fíjese bien, derribando es una palabra griega que tiene que ver con catastrofio, que significa catástrofe, haciendo una alusión como si tú, hermano, vas a derribar un árbol. ¿De dónde lo tienes que derribar? Para que quede fuera, desde la raíz. Desde la raíz. Ideas, hermano, que van en contra de la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo, hermano? Lo que está diciendo es que Dios nos dio armas, nos ha dado los medios de gracia para poder derribar razonamientos, ideas que producen arrogancia en la vida de aquellas personas que escuchan mensajes en contra de la palabra de Dios. Entendemos que los falsos maestros, hermanos, traían falsas enseñanzas y estaban en contra de la enseñanza del apóstol. Tenemos que entender, hermano, que al rechazar a Pablo, rechazan el mensaje. Rechazan el mensaje. Criticaban a Pablo, hermano, por la primera carta. Primero lo criticaban porque no tenía segura autoridad. Mira qué manso es. Mira qué paciente es. Y cuando usó su autoridad, lo empezaron a criticar de que andaba en la carne. Por eso dice el verso 5, derivando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué estaba pasando ahí? Que la verdad estaba siendo atacada. La palabra de Dios. La primera carta que él mandó a Madromano estaba siendo atacada. Y él, hermano, él no negociaba con la verdad. Él no negociaba con la verdad. Porque a mí, hermano, a usted lo pueden criticar de cualquier cosa. O a mí me pueden criticar de cualquier cosa. Pero el llamado que tenemos es a no negociar con la verdad. Pablo no tenía problemas, hermano, de que lo criticaran. Porque más adelante habla de su
En el versículo 6, en el versículo 10, perdón, habla de su presencia corporal. Parece que lo estaban criticando también de su físico, pero él él no se preocupaba por eso. Él tenía cuero duro, hermano. Tenemos que tener cuero duro, hermano. Pero cuando se trataba, hermano, de la verdad, él hacía defensa de la verdad. Porque en cierto momento, amado hermano, te van a criticar de cualquier cosa. Pero cuando te señalen o cuando te estén, amado hermano, dando otra enseñanza que no es bíblica, ahí es cuando uno tiene que hacer defensa de la verdad. Y él no negociaba con eso. Versículo 5 dice, derribando argumentos que son ideas, raciocinios en contra de la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo expone que todo lo que se levante contra la verdad de Dios, Pablo dice que el Señor nos ha dado armas para poder derribar esos razonamientos o esas ideas. Una vez, hermano, que tú conoces la verdad, es muy difícil que recibas la mentira. Yo no sé a cuánto les ha pasado eso. Que te quieren dar de comer otro alimento que no es verdad, hermano, y tú tratas de digerirlo, pero no puedes. No puedes. Una vez que se te imparte la palabra del Señor, la sana doctrina, una vez que empiezas a tener discernimiento de la palabra de Dios, y te empiezan a impartir otro tipo de enseñanza que tú sabes que va en contra de la palabra, y tú tratas de comerte ese mensaje, tratas de saborear ese mensaje, tratas de adaptarte a ese mensaje, pero llegará el momento en que no puedes. No vas a poder. Aunque te quieras comer, aunque te comas el mensaje, te va a dar dolor de estómago. El hermano William y yo platicábamos que Pablo hace una alusión, estamos platicando de eso, que cuando alguien recibe la palabra, recibe la verdad, recibe la sana doctrina, el apóstol Pablo hace una alusión como que cuando alguien tiene una pelota, hermano, por supuesto que inflada, y la mete al agua, ¿y qué pasa con esa pelota? Pero ahí estás, hermano, metiéndola y yendo en contra de la pelota. Y estás ahí tratando de sumergirla, pero llega el momento en que no vas a poder. Cuando alguien ha recibido la palabra de Dios, la sana doctrina, y quiere comer otro alimento, quiere digerirlo, y llega el momento en que dice, no puedo más. Verso 5, derribando argumentos, ideas que producen altivez. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Verso 6. Y estando, mire cómo dice Pablo, y estando prontos, rápido, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Toda enseñanza, toda mala doctrina hace que desobedezcas a Dios. Amén. El apóstol Pablo está haciendo defensa de su ministerio
no por él, sino porque sabe que van a rechazar el mensaje. Están hablando de su persona porque más adelante lo nombra, pero al rechazar a su persona están también rechazando el mensaje. Así de que cuando tú hables de la palabra, hermano, cuando tú corrijas una mala doctrina, no te preocupes. No te están rechazando a ti, están rechazando el mensaje. Ahora, desde el verso 7 hasta el verso 11, el apóstol Pablo expresa la relación que tiene con Cristo y que el Señor le ha delegado esa autoridad que él usó en la primera carta. Él usó en la primera carta. Como quien dicen, los falsos maestros decían, Pablo no tiene autoridad porque mira qué mansedumbre tiene, qué paciencia tiene, pero cuando él usó de su autoridad, dicen ahora qué carnal es. Y Pablo ahorita empieza a establecer que la primera carta que él mandó fue por la comunión que él tiene con el Señor y por la autoridad que el Señor le ha dado. Mira lo que dice el verso 7. Dice, miráis las cosas según ¿qué? La apariencia. Mire cómo dice. La apariencia, es decir, poco a poco Pablo comienza a ser un poco más rígido en su forma de hablar y era, hermano, necesario. Y cuando Pablo dice, miráis las cosas según la apariencia, parece ser, hermano, que los corintios se dejaban llevar por la apariencia del predicador. Y algunos eruditos exponen, hermano, que Pablo no era un hombre con mucha personalidad, pero era un hombre que fue llamado por Dios. El texto griego, en este texto 7, dice, mirad las cosas según el rostro. Según el rostro. Es decir, algunos eruditos expresan que Pablo, hermano, no tenía pico de oro como otros predicadores, no tenía una gran oratoria. Recordemos, hermano, que los griegos estaban acostumbrados a las grandes oratorias. Grecia, hermano, era la crema innata de los oradores. Y parece ser que Pablo, hermano, no tenía esa tremenda oratoria y tampoco una gran personalidad. Y los corintios se dejaban llevar por las apariencias. No tenía eso, pero tenía celo por la doctrina. Tenía humildad, tenía amor. No les ocultaba la palabra y era un tremendo plantador de iglesias. ¿Qué quiere decir también cuando les dice, mirad las cosas según, en el verso 7, mirad las cosas según la apariencia? ¿Qué quiere decir también eso? La palabra apariencia es una palabra griega que significa algo superficial. Es decir, los corintios, hermanos, se dejaban llevar por lo externo. Lo externo. Quizá la voz del predicador. La oratoria, el porte del predicador. Mira el porte que tiene ese predicador. Mira su voz. De esas cosas se dejaban llevar. Y Pablo les dice, ustedes se dejan llevar por las apariencias nada más. Y yo no sé a cuánto les ha pasado eso en algún momento de su vida con algún predicador. ¡Qué voz! Mira cómo predica, mira. Puro fuego, 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 fuego y fuego y fuego y no enseñó nada. Pero salí bien ungido. Vi la nube que bajó, pero él no predicó nada, el predicador. Agarró un texto, lo sacó fuera de contexto y empezó a predicar y empezó a correr y fuego y aquí y allá y aleluya y emocionalismo y hermano, cómo estuvo el culto, estuvo glorioso. Miré ángeles, pero no enseñó nada. Pico de oro tienen, hermano. Y eso Pablo les dice. Mirad las cosas según la apariencia.
Pero mire lo que dice más adelante, el versículo 7. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Mira lo que dice Pablo. Si alguno está persuadido, es decir, si alguno tiene discernimiento. Mire, hermano, Dios nos ha llamado a tener discernimiento. Usted es llamado, hermano, a trazar las prédicas que se dan aquí también. Pero para eso necesita tener discernimiento. Pues es que como el pastor cree eso, yo también me voy a acomodar al pastor. No, nuestra regla de conducta es la palabra de Dios y somos llamados a escudriñar la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice Pablo, si alguno está persuadido, dice, si alguno tiene discernimiento, y somos llamados, hermano, a tener discernimiento, lo que se predica, lo que se hable. Dice Pablo, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros, dice Pablo, somos de Cristo. Es decir, lo que está diciendo es que todo lo que dijo en la primera carta, dice, el que tenga discernimiento sabrá que esa carta dura viene de Cristo. Aunque algunos nos acusen que andamos en la carne. Porque mire, les habló un poco fuerte, ¿verdad? La primera carta. Por tanto, mire lo que dice el verso 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual dice, ¿quién? El Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Es decir, todo lo que habló en la primera carta, está diciendo Pablo, les hablé con toda autoridad de Cristo que me ha delegado como apóstol y he de usar esa autoridad. ¿Cuál es el propósito? Edificar. Pero la carta fue muy dura, sí, pero era para edificar. Pero no dijiste carnales, sí, pero era para edificar. Verso 8. Dice que el Señor le dio la autoridad para edificación, no para destrucción. Si Pablo enfatiza que el Señor le dio esa autoridad para edificar, y todo lo que les dijo en la primera carta fue con el propósito de edificar. ¿Por qué está diciendo eso? Porque los falsos maestros estaban rechazando la carta. Toda la verdad predicada es para edificar. Pablo no negociaba con la palabra, hermano. No negociaba. Verso 9. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Verso 10. Porque a la verdad dicen, quizá también cuando pusimos la primera serie, ay, qué dura estuvo la predicación. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Realmente acusaban a Pablo de débil cuando estaba entre ellos, pero por carta era duro. Simplemente Pablo, hermano, no los quería tratar de una manera dura, pero era necesario. Y si era necesario, lo iba a hacer. Pablo afirma que la carta que a ellos les pareció dura, le dice él, esa carta fue inspirada por el Espíritu Santo. Repito, él no negociaba, hermano, con la santidad de la iglesia, no negociaba con las doctrinas de la iglesia, y somos llamados a no negociar, hermano, con las doctrinas de la iglesia. La iglesia, hermano, es imperfecta todavía, vamos a una perfección todavía, y todavía para que metamos el mundo a la iglesia. No podemos hacer eso. La iglesia es imperfecta, hermano. Tiene fallas, faltas. Amén. Pero vamos a una perfección. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga.
Verso 11. Esto tenga en cuenta tal persona, mira lo que dice. Esto tenga en cuenta tal persona. Como sí que somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es decir, estos opositores, hermanos, se alababan a sí mismos. Hablaban de ellos mismos y de sus logros. Se levantaban entre ellos mismos. Pablo dice, nosotros no nos comparamos con ninguno de ellos. O como algunos se alaban a sí mismos. Aunque podría Pablo, porque fue un tremendo plantador de iglesias y tenía muchos colaboradores, hermano, y él no alardaba de eso. No alardaba de eso. Los tiempos que vivimos hoy, hermano, hay muchos que alardan. ¿Y cuánta gente tienes, hermano? ¿Y cuántos te caben en la iglesia como si fuera una competencia, hermano? La gente piensa que el éxito del ministerio es tener mucha gente, tener un buen grupo de alabanza. Una iglesia sana es cuando se predica la verdad y estamos creciendo en fruto. Esa es una iglesia sana. Amén, verso 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a vuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Mira lo que dice, el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Estos opositores, hermano, se alababan entre ellos, hablaban de sus logros, y lo único que Pablo quería era, o les expone, que él fue el primero, el que llegó a darles la palabra, y quería que en los Corintios hubiera frutos para poder seguir predicando la palabra. Esa era su gloria de él, esa era su satisfacción, predicar la palabra de Dios.